Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Siempre que hablamos de los riesgos que existen con el vapeo, casi siempre hablamos de los riesgos derivados del uso de las baterías de litio que llevamos en los mods, que utilizamos para alimentar nuestros mods tanto mecánicos como electrónicos. Las baterías 18650 o 20700, 21700, cualquier tipo de batería cilíndrica de litio de las que utilizamos habitualmente en vapeo. Siempre existen unos riesgos derivados del uso de estas baterías, ya que son dispositivos extremadamente potentes y en caso, sobre todo, de cortocircuito o algún tipo de daño en lo que es la carcasa de la batería o en alguno de los elementos de seguridad de la misma, puede tener unas consecuencias bastante graves. Sobre todo si lo tenemos dentro de mods mecánicos. Siempre que se habla de seguridad con batería, se hace más hincapié siempre en los mods mecánicos, por este tipo de dispositivo, por las peculiaridades que tiene, que al tener la batería dentro de un tubo, confinamos lo que es una posible deflagración de la batería y las consecuencias pueden ser bastante más importantes. Aparte, en los electrónicos disponemos de otros sistemas de seguridad que pueden evitar daños mayores en caso de un fallo en una de las baterías. Pero siempre se enfoca más hacia los mods mecánicos, pero es extensible a todo tipo de mods. También pueden surgir muchos problemas, por ejemplo, durante el transporte de las baterías e incluso también durante la carga de las mismas. Muchas baterías de litio dan problemas justo después de quitarlas del cargador o en el propio cargador durante el proceso de carga por un mal funcionamiento del cargador. Así que hoy he querido hacer un experimento que quiero compartir con todos vosotros. Antes de nada, al principio del vídeo os habré puesto un cartelito, pero os recalco en este momento que no intentéis reproducir lo que yo he hecho en este vídeo por vosotros mismos. Yo lo he hecho con un ambiente bastante controlado y siempre con la finalidad de grabarlo y compartirlo con vosotros en este canal, para que veáis las posibles consecuencias que pueda haber de un mal funcionamiento en una batería. Pero por favor, no intentéis reproducir esto en vuestras casas. Bueno, pues vamos a empezar viendo los experimentos que he realizado esta mañana. En la primera de las ocasiones he cogido una batería HB6, le he retirado la envuelta y he cogido un sargento de estos de carpintería que son para apretar las maderas, la he puesto en medio, antes he lijado un poco para que hiciera buen contacto los dos dientes del sargento y la he cortocircuitado a través del cuerpo metálico del sargento. He presionado la batería positivo contra negativo y a través del sargento he hecho un cortocircuito en la misma. En ese momento que la batería empieza a entrar en cortocircuito, lo que sucede dentro de la batería es que empieza a haber un incremento de temperatura bastante importante y bastante súbito. La batería intenta pasar todo su amperaje y entra, como digamos, en un efecto bucle la intensidad de corriente de la batería que hace que se sobrecaliente. Empieza a haber un calentamiento interno y el riesgo de explosión empieza a aparecer desde el momento en el que entramos en ese corto. Si mantenemos el corto durante un tiempo, como hacemos en esta prueba, durante este vídeo, al final pasa lo que vais a ver ahora mismo. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Habéis escuchado ese pequeño ruidito, ese sonido metálico que se ha escuchado? Las baterías que utilizamos en vapeo, algunas de ellas, las que son de buenas marcas, las que están bien construidas, disponen de mecanismos de seguridad. En este caso, la batería de esa prueba era una LG HB6, una batería de un buen fabricante, un fabricante refutado y que hace las cosas con suficiente mecanismo de seguridad. En este caso lo que ha ocurrido es que esa batería lleva un disco metálico en la parte superior que en caso de exceso de presión por temperatura en el interior salta. Ese disco salta hacia la parte de arriba y corta totalmente el contacto positivo. Por lo tanto, esa batería ya queda totalmente inutilizada. Es un elemento de seguridad que en este caso, como habéis visto, ha evitado una reacción en cadena que supusiera una explosión de la batería, una deflagración súbita o incluso una ventilación. Como habéis visto, no ha ocurrido nada. Sencillamente se ha escuchado un pequeño ruido y la batería se ha desconectado, sin ningún tipo de problema ni ningún tipo de riesgo. Ahora os voy a poner una toma de la batería que hemos puesto en cortocircuito junto a otra batería idéntica a ella, pero que no ha sufrido ese cortocircuito. Si observáis bien, de la parte de debajo del positivo, en la parte de abajo de la chapa del positivo, veis que hay otra pequeña placa metálica. En la que ha sufrido el cortocircuito, como podéis ver, está elevada, está un poco más arriba y os costará más trabajo verla.
En la otra veréis que se ve perfectamente ese disco metálico que está bajo el positivo. Tenemos el positivo volando por arriba y luego abajo ese disco metálico. En el caso de la que hemos puesto el cortocircuito, ese disco va hacia arriba, se eleva hacia la chapa del positivo y rompe el contacto con lo que es el circuito positivo, con el polo positivo de la batería. Y no ocurre nada más. La cosa no va a mayores y no ha ocurrido absolutamente nada. Pues una vez que hice esta primera prueba, dije, bueno, seguro que hay alguien que dice que es que la corriente está pasando por una superficie de acero, a través del sargento que es de acero, y eso tiene una resistencia y no es un cortocircuito directo. Para evitar, si alguien podía pensar eso, hice una segunda prueba con otra batería idéntica a la primera. Esta vez poniendo además un cable entre positivo y negativo, un cable de cobre bastante grueso, para que hiciera un puente aún más directo entre ambos polos. Hice de nuevo el cortocircuito entre polo positivo y polo negativo y esto es lo que sucedió. Como habéis visto, nuevamente se ha escuchado ese ruido metálico porque volvió a saltar nuevamente esa protección que pasó en la primera de las ocasiones. En ambas ocasiones ese disco ha cumplido su función, ha saltado para arriba y ha cortado el polo positivo de la batería, cortando el cortocircuito. Ya desde ese momento a la batería no le pasaba nada más. En ese momento tocaba la batería, estaba totalmente ardiendo y tampoco ha ocurrido nada más grave. En el momento que la batería coge esa temperatura, aumenta de presión por dentro y hace saltar ese disco e interrumpe el paso de corriente. Por lo tanto, el mecanismo de seguridad de esta batería ha funcionado en las dos ocasiones correctamente y no ha pasado absolutamente nada. Luego he hecho una tercera prueba. En esta ocasión he utilizado una Samsung 25R. Como también he visto que tenía ese mismo mecanismo de la chapa debajo del positivo, en este caso lo que he hecho ha sido, previamente a ponerla en cortocircuito, hundir el polo positivo, de manera que lo he mandado para abajo hasta que estaba tocando esa chapa para intentar impedir que esa chapa pudiera ir hacia arriba y abrir el circuito, simulando un polo positivo dañado. Alguien que tuviera los polos positivos totalmente hundidos, como veréis en el vídeo, lo he hecho de una manera bastante exagerada. Cuando hay hundimientos en los polos no suele ser para tanto, pero bueno, yo lo he hecho poniéndonos en esas circunstancias de que tengamos los polos muy hundidos. Y nuevamente la puse en cortocircuito. Lo he grabado también y esto es lo que pasó. En este caso no escuché ese ruido metálico y la batería estuvo en cortocircuito bastante tiempo. Pero aún así tampoco ocurrió nada. La batería tampoco ha explosionado, ni ventiló, ni nada por el estilo. Se puso a muchísima temperatura, pero tampoco ocurrió nada. Lo cual quiere decir que la estructura de la batería está muy bien hecha. La estructura es suficientemente fuerte como para contener esa presión por sí misma. Incluso aunque no haya saltado esa chapa, o por lo menos yo no lo he oído, y además tenía ese polo positivo contra la chapa para evitar que se fuera hacia arriba, no ha ocurrido tampoco nada, lo cual quiere decir que esta batería también tiene una fabricación que ha sido capaz de contener esa presión dentro de la carcasa de la batería sin que haya explosionado ni se haya desprendido ninguna parte. Esta última batería, la Samsung 25R, después de haber hecho la prueba, la he abierto para enseñaros cómo es por dentro. Aquí tenéis el vídeo de cuál es la composición interna de la parte superior de una batería una vez que quitamos la tapa de arriba. Para que veáis un poco, imagino que la mayoría no habréis visto por dentro cómo es una batería de litio, para que veáis un poco cómo está fabricada por su parte interior. Pero bueno, como resulta que toda esta batería de pruebas estaba resultando bastante instructiva, pero al mismo tiempo bastante aburrida, decidí hacer una prueba adicional. En este caso lo que hice fue coger una batería y someterla a una sobrecarga. Sobrecargar una batería. Lo he hecho directamente soldando un cable al polo positivo y poniéndola directamente a una batería de coche. Una batería de 75 amperios de coche, de automóvil. Le he puesto positivo con positivo, negativo a negativo,
para que se empezara a sobrecargar. Una batería de litio, en el momento en el que se le somete a una sobrecarga, empieza a calentarse internamente y hasta que ocurre lo que vais a ver ahora. Como veis, la soldadura no estaba muy fuerte y la temperatura hizo que se soltara el cable. No hubo problema, volví a soldarlo de nuevo, esta vez un poquito más firme, y volví a puentearla directamente a la batería de coche. Y continué con el vídeo, así que aquí tenéis el resultado. Como habéis visto, un resultado bastante espectacular. Llevaba varios minutos conectada a la batería en esa forma que habéis visto. Incluso esa batería estaba un poco descargada y tuve que conectarle un cargador de batería adicional para que le metiera suficiente voltaje, porque parecía que la cosa iba un poco lenta. El proceso tardó unos cuantos minutos hasta que ocurrió lo que habéis visto. Como habéis visto, una explosión por exceso de presión bastante espectacular. No se ha visto nada de chispa, no se ha visto nada de eso, nada de fuego, pero sí el exceso de presión, como habéis visto, ha hecho que salga la batería totalmente disparada y el escape de gases ha sido instantáneo. Y ahí es donde jugaría un factor decisivo en caso de que ocurriera algo así dentro de un mod mecánico, lo que serían las ventilaciones. Por eso siempre os digo que las ventilaciones en los mods mecánicos tienen que ser suficientemente amplias. No solo que sean efectivas, sino que además sean suficientemente amplias, porque como habéis visto, el escape de gases es totalmente instantáneo. Y ahí tenemos que tener unos agujeros suficientemente grandes para que todo salga por ahí sin provocar exceso de presión dentro del tubo. Además, como habéis visto, han saltado trocitos por todas partes volando, que en caso de que los agujeros no fueran suficientemente grandes, esos trocitos que salen de la batería podrían también tapar las ventilaciones. Por eso siempre digo que el positivo tiene que estar en la zona de la ventilación y que esa ventilación sea suficiente y eficaz. Porque esta deflagración, esta explosión que hemos visto de la batería contenida dentro de un tubo podría provocar que el propio tubo también estallara por exceso de presión, con unas consecuencias bastante peores que lo que habéis visto aquí en este vídeo. Bueno, y a modo de conclusiones de este vídeo, quiero que os quedéis con algunos detalles. El primero y más importante es que las baterías que compréis tienen que ser de extrema calidad. Como habéis visto, unas baterías de una marca reconocida, que estén bien fabricadas, que esté todo bien hecho y que tengan suficientes mecanismos de seguridad, evitan por sí mismas que pueda haber un problema con ellas en caso de que tengamos, por ejemplo, un cortocircuito como el que yo he provocado en este vídeo. Por lo tanto, la primera de las conclusiones es comprar siempre baterías de marcas reconocidas, si puede ser las de siempre. Sony, LG, Samsung, Sanyo, Panasonic, este tipo de marcas que fabrican baterías con muy buenos estándares de calidad y además con elementos de seguridad que evitan problemas. Muchas veces nos pensamos que estas baterías son simplemente unas baterías que no tienen ningún tipo de protección y no es así. Las propias baterías, en su fabricación, el fabricante incluye mecanismos de seguridad que evitan problemas mayores. Por lo tanto, primera conclusión, baterías de primera calidad. La segunda conclusión que saco de este vídeo es que las baterías además tienen que estar en buen estado. Y me refiero que estén en buen estado con que no hayan sufrido golpes o deformaciones que puedan impedir que uno de estos mecanismos de seguridad entren en acción. Esa chapa, por ejemplo, que hemos visto que ha saltado en los dos modelos de la HB6, ha saltado hacia arriba. Si la batería, por ejemplo, durante su utilización ha sufrido algún golpe y inutiliza ese sistema, no hubiera hecho su función de saltar hacia arriba y las consecuencias podrían haber sido distintas. Por lo tanto, baterías de buena calidad y además que estén en perfectísimo estado. Y sobre todo, si las vamos a utilizar en mod mecánico. La tercera conclusión es que, como habéis visto, en el caso de que una batería consiga deflagrar, consiga romperse el contenido por exceso de presión porque hayan fallado los mecanismos de seguridad, como habéis visto, la cosa es muy explosiva, muy instantánea. Tiene un escape de gases brutal y muy rápido. Por lo tanto, siempre que utilicéis mod mecánico, los positivos, la zona del positivo, tiene que estar orientada hacia donde se encuentren las ventilaciones del mod. Y además esas ventilaciones tenéis que cuidar que siempre estén libres y además mirar que sean suficientemente amplias para intentar darle salida a ese exceso de presión tan repentino que ocurre cuando la batería deflagra. Por eso, tercera conclusión, que tengáis mod mecánicos con buenas ventilaciones.
Y como última conclusión, como hemos visto, también en los procesos de carga podemos tener riesgo, no solo en la manipulación de la batería o durante su descarga dentro de los mods. Si tenemos un cargador que por cualquier motivo metiera un exceso de voltaje o de amperaje en el cargador por un mal funcionamiento, también provocaría un calentamiento de la batería que podría derivar tras un proceso de carga prolongado en lo que hemos visto en el vídeo. Podría incrementar la temperatura interna haciendo que la batería saltara por los aires o directamente que saltara la protección que tiene la batería, como ha sido en el primero de los casos, si es que estamos utilizando una batería que esté en buen estado y sea de una buena marca. Por lo tanto, también cargadores de buena marca, cargadores externos a ser posible, intentar siempre evitar la carga interna en mod, sobre todo que sean en serie, ya que siempre habrá una batería que sufra más que la otra. Y esta es la cuarta conclusión que sacamos de este vídeo. Y como otra conclusión que podemos sacar de este vídeo es que aunque muchas veces metemos mucho miedo con el tema de la manipulación de las baterías y demás, como habéis visto, en el caso de una explosión el miedo no es infundado. En el momento en el que ocurra una deflagración de una batería o una explosión, las consecuencias pueden ser bastante graves. Eso que hemos visto en el vídeo, si ocurre dentro de un pantalón o dentro de un mod tubular, puede tener unas consecuencias bastante importantes. Por lo tanto, ese miedo no es infundado. Siempre a lo mejor podemos pecar un poco en exceso, pero en este caso, cuando se está hablando de seguridad, creo que es mejor pecar en exceso de, digamos, infundir ese miedo que por defecto. Pero también tenéis que sacar la conclusión de este vídeo de que si utilizáis un material adecuado, unas baterías de calidad y además las tenéis en buen estado, las propias baterías os van a evitar muchos percances. Por lo tanto, aunque muchas veces escuchemos que hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas, es cierto porque puede haber consecuencias graves, pero al mismo tiempo también tenéis que tener esa confianza en que si tenéis una buena batería de una buena marca y bien mantenida, esas baterías os pueden salvar de muchos problemas, de muchos percances. Por lo tanto, material de primera calidad, con las baterías nunca hay que escatimar. Así que por hoy nada más. Deciros que no intentéis repetir estos experimentos en vuestra casa para evitar cualquier tipo de percance. Dejadlo para locos como yo que estamos por YouTube y nos aburrimos un rato por la mañana. Y por el vídeo de hoy nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y nos vemos muy pronto.